Muy buen día, queridos estudiantes. Hoy veremos una nueva cápsula sobre modelos económicos. Recordar las precauciones COVID-19, lavado de manos, estornudar o toser con el antebrazo, mantener una distancia mínima de 1 metro, evitar tocarse los ojos, no compartir bombillas, vasos o cubiertos y evitar saludar con la mano o dar besos. El objetivo de la clase es evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable y riqueza y pobreza. ¿Y en qué teoría se sustentan los distintos modelos económicos? Los modelos económicos, lo que vimos anteriormente en las cápsulas, son largos procesos históricos que fueron dándole forma a distintas escuelas de pensamiento. Y vamos a ver en específico de qué se trata cada una de estas. Si bien estas teorías en general no han sido aplicadas de manera pura, exacta, han determinado las políticas económicas de los estados y los proyectos. Así que ahora vamos a ver los exponentes y los modelos económicos. Y en este recurso 1 y recurso 2, salen las principales escuelas económicas del siglo XIX, ¿ya? Y luego de la revolución industrial, desarrollada durante el siglo XVIII y siglo XIX, surgieron teóricos que formularon modelos explicativos del funcionamiento de la economía. Tenemos la escuela clásica o liberal, que plantea el origen de la riqueza es el trabajo humano y que el Estado debe permitir que la economía se regule por sí sola. El creador de esto fue Adam Smith, que fue un filósofo escocés del siglo XVIII, que se cuestionó por qué hay naciones más ricas que otras y llegó a la conclusión de que las diferentes riquezas entre las naciones se basaban en la decisión de las personas para producir y comprar libremente, o sea que la economía funcionaba libremente. Y dice así, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés, y jamás le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. La mayor parte de sus necesidades ocasionales serán satisfechas del mismo modo que las de las demás personas, mediante trato, trueque y compra. Con el dinero que recibe de un hombre compra comida. Y así, la certeza de poder intercambiar el excedente del producto del propio trabajo con aquellas partes del producto del trabajo de otros. Hombres que le resultan necesarias, estimula a cada hombre a dedicarse a una ocupación particular, cultivar y perfeccionar todo el talento a las otras dotes que pueda tener para quehacer particular. Por lo tanto, según esta escuela, evidentemente el comercio, el mercado y la economía funciona por sí sola y esto se va intercambiando y así como hay personas que tienen su propio interés y venden sus propias cosas y tienen también sus propias necesidades, estas después también se van intercambiando entre otras necesidades y por lo tanto existe un flujo libre, ¿cierto?, de esta economía o de esta situación. El tema es que no hay que intervenir en la economía, por lo tanto, por esa misma razón es que se le llama escuela clásica o liberal, porque se deja libre. Tenemos la escuela marxista y el exponente de esta escuela es Karl Marx, que fue un filósofo alemán que estudió la historia y la pobreza de las clases más bajas, atribuyéndola a un problema de lucha de clases. Y debido a la explotación que muchos trabajadores y obreros sufrieron bajo el sistema económico de libre mercado, surgió la teoría marxista. Este plantea que el problema solo podría terminar si se establece el control estatal de los recursos, o sea que el Estado tiene el control totalmente de los recursos, de las empresas, de las industrias, etc. La condición esencial de la existencia y la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares. La condición de existencia del capital es el trabajo del asalariado. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando todo el capital para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado. Por lo tanto, podríamos decir que el motivo de que la clase más baja o el proletariado eh, haya tenido o tenga menores recursos es evidentemente
por la dominación de la clase burguesa y la acumulación también de las riquezas en manos de particulares. Así es como lo expresa Karl Marx. Vamos a ver entonces ahora el recurso 3 y 4, las principales escuelas económicas del siglo XX. Y vamos a comenzar con John Maynard Keynes, y fue un economista británico que se centró en analizar los periodos de la crisis económica, sobre todo con la Gran Depresión de 1929, pensando que cuando ocurrió la crisis del 29 estaban en un tipo de modelo económico liberal. Por lo tanto, debido a esa problemática es que comienza la escuela keynesiana y el Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y quizá por otros medios. Creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena, aunque esto no necesita excluir cualquier forma, transacción o medio por los cuales la autoridad pública coopere con la iniciativa privada. Pero fuera de esto, no se aboga francamente por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. No es la propiedad de los medios de producción la que conviene al Estado asumir. Por lo tanto, aquí lo que busca es intervención del Estado, pero también intervención, ¿cierto?, de los privados en la producción. Y por último tenemos la escuela neoliberal, que es la que se utiliza hoy en día, sobre todo aquí en Chile. Tenemos aquí sus máximos exponentes y el más reconocido es Milton Friedman. Y la organización económica es importante como medio para el fin de la libertad política por sus efectos sobre la concentración o dispersión del poder. La clase de organización económica que produce libertad económica directamente, es decir, el capitalismo competitivo, produce también libertad política porque separa el poder económico del poder político y de esta forma permite que el uno contraste al otro. Claro que la existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de tener un gobierno. Al contrario, el gobierno es necesario tanto en su función de foro para determinar las reglas del juego, como en su función de árbitro para interpretar y hacer cumplir las reglas establecidas. Lo que hace el mercado es reducir muchísimo el número de cuestiones que hay que decidir por medios políticos y por tanto minimizar la medida en que el gobierno necesita participar directamente en el juego. Ya este es el modelo que hoy en día nosotros ocupamos, instaurado, ¿cierto?, en el periodo de dictadura militar y que también viene incluido en nuestra constitución, la constitución de 1980. Bueno, esperando que hayan entendido esta cápsula, ¿cierto?, de los modelos económicos y escuelas, vamos a realizar ahora el formulario junto en la clase y luego marca como completa la tarea. Y las páginas utilizadas en esta cápsula fueron la 104 y la 105. Cualquier duda que tengas, realízala a tu profesor o profesora de asignatura. Esperando que estén muy bien, nos estamos escuchando en otra cápsula.